buenos días. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a la Cámara Colombo-Americana de Comercio, a USAID y a todos los participantes, especialmente a las empresas que van a tener un panel para hablar de obras por impuestos. Yo me voy a tomar unos minutos para hablar de algo un poco más general que la sesión de obras por impuestos, que estoy seguro que el resto de la jornada la discutirán, pero que tiene que ver precisamente con el marco en el que está incluido el programa y el mecanismo de obras por impuestos, porque esto es un instrumento que permite, como bien lo decía la doctora Lacutir, llegar a zonas absolutamente vulnerables y apartadas con unos mecanismos bastante efectivos, hacer alianzas público-privadas para acceder a inversiones que normalmente son muy complejas. Esto hace parte de una lectura un poco más amplia del país. Y lo primero que hay que decir es, Colombia es un país de confianza y cada vez se nota con mayor claridad, pero la razón por la que el país tiene confianza, a pesar que hay zonas como esas en las que se necesitan las obras por impuestos, la principal razón son los sólidos pilares macroeconómicos que ha tenido en los últimos 40, 50 años, pero especialmente en los últimos 30, de la Constitución del 91, ha avanzado profundamente. Y normalmente eso suena como a pitch de país vendiéndose en cualquier lugar del mundo, y la verdad es que da ganas de mirar los datos cuando uno compara a Colombia. ¿Por qué da ganas de mirar los datos? Hay uno que a mí me gusta resaltar bastante, que es una comparación de los últimos 40 años de países muy similares a Colombia. Básicamente son países emergentes de la región, y esto los economistas le dicen la tasa de crecimiento económico negativo, que quiere decir lo mismo que la economía se está volviendo cada vez más pequeña, o se está volviendo cada vez menos proactiva. El número de veces que Colombia ha tenido crecimiento económico negativo en los últimos 40 años, desde 1980, ha sido una sola vez. Una sola vez, que fue precisamente en la última gran crisis financiera internacional de fin de siglo, en el 99. Y uno dice, bueno, listo, ¿cómo están países que se parecen a nosotros en este mismo indicador? Venezuela, pues sobra decir que está muy lejos del número de Colombia, 15 veces, y normalmente la respuesta que le dan a uno es no, pero Venezuela es muy, muy diferente, escogieron un modelo absolutamente errado, etcétera, entonces han tenido muchas veces crecimiento económico negativo. Pero uno se va a otros países que no son exactamente tan diferentes como Venezuela, sino Argentina, de Colombia, perdón, México, Brasil, y encuentra que efectivamente ha tenido muchas veces mayor volatilidad. Eso muestra la solidez y la confianza que genera el crecimiento económico en Colombia, y que por lo tanto es motivo de atracción de inversión. Y uno dice, bueno, listo, son 40 años, en los últimos 40 años se ve un panorama relativamente bien, pero muéstremelo un poco más reciente, ¿qué ha pasado en los últimos 4, 5, 6, 8, 10 años? Y uno ve que los swaps de default de Colombia efectivamente son menos volátiles que los de los otros países, obviamente sacando el caso de Venezuela, que ya tiene un mercado completamente explotado de CDS, pero los otros países, Brasil, México, Perú, tienen economías muy similares, de hecho con avances muy profundos, como es el caso de Perú en los últimos años, y aún así tienen CDS mucho más volátiles que el nuestro. Y dice, bueno, listo, la economía va bien, pero ¿cómo va el resto del país? Por supuesto que el país tiene retos gigantescos, especialmente en esas zonas donde es supremamente valioso las inversiones de obras por impuestos, pero lo cierto es que Colombia ha tenido avances no solo en el plano meramente económico. Cuando uno revisa indicadores sociales, por ejemplo la tasa de desempleo, todavía estamos cerca de 2 dígitos, 9 algo a nivel nacional, y es un número bastante alto para una economía de ingreso medio alto emergente. No obstante, lo evidente es que ha venido disminuyendo esa tasa de desempleo. Lo mismo pasa con otro tipo de indicadores. Y cuando uno mira indicadores puramente sociales, por ejemplo, esperanza de vida, años de escolaridad, tasa de mortalidad infantil, efectivamente encuentra avances muy pronunciados, y esos avances se deben básicamente a la confianza y a la solidez en las principales instituciones económicas, principalmente las fiscales y las monetarias que tiene el país. Y eso no sirve para que cuando haya choques como los que hubo hace 4 años de la caída de precios del petróleo, pues el país tenga digamos, un ajuste ordenado, un ajuste de cada una de sus variables, tanto nominales, por ejemplo, pasó con la inflación,
de la cual nos sentimos supremamente orgullosos del manejo que le dio una institución absolutamente independiente como es el Banco Central a la política monetaria en ese momento. En ese momento en que cayeron los precios de los commodities principales de la canasta colombiana, pues obviamente hubo presiones inflacionarias, hubo presiones en la tasa de cambio que creó de alguna manera respuestas o generó respuestas de la política monetaria, lo cual se evidencia y la pregunta es sencilla. ¿Qué pasó con la inflación? Pues la inflación subió simplemente de manera temporal y volvió a su cauce natural. Y en cada una de las variables, en el mismo crecimiento económico, en la cuenta corriente, se están viendo que los ajustes se han dado de manera ordenada. Colombia completó 4 años en el 2017 consecutivos de desaceleración económica y en el 2018, sin lugar a dudas, un dato que saldrá en un par de semanas, veremos que empieza el proceso de reactivación y estamos viendo con claridad en cada uno de los indicadores líderes, no solo en crecimiento económico, sino en demanda de energía, en demanda de cemento, en todos los indicadores líderes vemos un proceso de reactivación completamente claro. Y necesitábamos un objeto o un instrumento de política para poder consolidar ese proceso de reactivación económica, ese proceso de confianza en la economía colombiana, y nos propusimos hacerlo a través de una ley de financiamiento. La ley de financiamiento que el presidente de la República firmó el 28 de diciembre hizo unos cambios profundos. Yo, en aras de la brevedad del tiempo, me voy a concentrar en un punto esencial, que tiene varios, y es un problema que tiene Colombia estructural de hace aproximadamente 40, 50 años, y tiene que ver con la forma en que Colombia ha puesto en marcha el aumento de ingresos tributarios. Lo ha hecho desafortunadamente a través de gravar las empresas durante esas décadas, y nosotros nos propusimos en la ley de financiamiento cambiar esa tendencia. Fíjense, esta es la comparación internacional del impuesto de renta, si viene, de qué porcentaje viene de las personas y qué porcentaje viene de las empresas. Colombia está exactamente al revés de lo que dice la literatura internacional que debe ser. Colombia tiene una relación 70-30 más o menos en números redondos, 70 vienen las empresas, 30 las personas. Cuando uno ve países desarrollados, por ejemplo la OCDE tiene exactamente invertida la relación y bueno, normalmente le dicen a uno no, pero es que la OCDE es muy diferente, etcétera, pero cuando uno se va a países de América Latina igual encuentra que también Colombia no queda muy bien sentado en ese sentido. Por eso en el 2018 tomamos la decisión de pasar una ley de financiamiento que drásticamente disminuyera la carga tributaria en las empresas, porque estamos absolutamente convencidos que las empresas, como son las que están acá sentadas, no solo a través de las obras por impuestos en zonas que son absolutamente necesarias, sino a través de la generación de inversiones en cualquier lugar del país, a través de la generación de empleo, a través de traer nuevas tecnologías, es el principal motor del desarrollo económico, y por eso tomamos la decisión de disminuir la tarifa efectiva en renta corporativa y lo hicimos con base en 4 medidas básicamente. La primera, una disminución de la tarifa nominal. Antes del 28 de diciembre que el presidente de la República firmara la ley de financiamiento, teníamos una tarifa nominal de renta corporativa del 38%, vamos a terminar el gobierno en 30%, sucesivamente, gradualmente vamos a ir disminuyéndola. Segundo punto, algo que estaba en mora el país, éramos de los pocos países del mundo que le cobraba IVA en la importación de bienes de capital, de maquinaria y de equipo a las empresas. Permitimos que fuera descontable con respecto a renta a partir del 1 de enero del 2019. Creemos que esto es una medida efectiva que promueve la inversión y que promueve sobre todo el cambio tecnológico en las empresas. Tiene un impacto fiscal bastante importante, un gasto tributario, es unos recursos que deja recibir el Estado y la sociedad colombiana, pero es un mensaje de la sociedad colombiana y del Estado colombiano a que quiere que las empresas vengan, a que quieren que las empresas inviertan, a que quieren que las empresas tengan nuevos sistemas de tecnología y a que quieren que las empresas generen empleo. Tercero, pasamos la ley de que fuera descontable el impuesto de industria y comercio. Es un impuesto que en Colombia tiene bastantes distorsiones porque es un impuesto básicamente que se crea regionalmente, tiene autonomía regional. No podíamos violar esa autonomía regional que tienen los municipios, los departamentos en Colombia, pero básicamente lo que hicimos es que se pueda hacer descontable con respecto a renta lo que se pague en ICA. Progresivamente hasta el 100% al final del gobierno. Inicialmente los 2 primeros años vamos a tener que pueda ser descontable con respecto a renta hasta el 50% de lo que se paga en ICA. Y un cuarto elemento, que esto tiene que ver mucho con las pequeñas y las medianas empresas, es la eliminación de la renta presuntiva. En Colombia también teníamos un mecanismo de antievasión, entre comillas, que era básicamente cobrarle a las empresas
así no generaran utilidades. Eso, por supuesto, las pequeñas y las medianas empresas, que los primeros 3, 4, 5 años, hay evidencia empírica de eso, internacional y nacional, que al inicio no generan utilidades, pues se les cobraba una tarifa de 3,5 con respecto a los ingresos, entonces a los ingresos brutos. Lo estamos disminuyendo gradualmente hasta 0%, a partir del 1 de enero ya está a menos de la mitad de lo que estaba el año inmediatamente anterior. Y voy a hacer énfasis en por qué este tipo de medidas, por qué nos interesamos en estas medidas que van directamente a promover el cambio de maquinaria y equipo, a promover la inversión en tecnología en las empresas que se sitúen en Colombia. Básicamente porque hay evidencia empírica internacional y en Colombia, trabajos del Banco de la República, de Fedesarrollo y del Ministerio de Hacienda por separado han mostrado en muchos periodos, en muchos sectores, que el principal motor del crecimiento económico y del aumento del PIB potencial, es decir, del crecimiento a mediano plazo, no es nada diferente a la incorporación de tecnología en las formas de producción. Por supuesto, hay otros elementos que son muy importantes, como el capital humano, etcétera, pero el principal rezago que tiene la economía colombiana es la inversión en maquinaria y equipo. Si bien la tasa de inversión en Colombia ha aumentado en los últimos 20 años, a pesar que es una serie cíclica y que cae con la disminución del PIB y ese tipo de cosas, en general tiene un promedio ascendente, cada vez hay más inversión, pero lo que uno encuentra es que no son inversiones generalmente que tienen un impacto en la productividad, porque son inversiones, por ejemplo, en edificaciones, obras civiles o cosas por el estilo. Poca inversión en maquinaria y equipo. Por eso nos tomamos el trabajo de hacer medidas puntuales a promover la inversión en maquinaria y equipo, como la disminución del IVA en bienes de capital. Eso nos va a llevar, palabras más, palabras menos, una disminución aproximada del 20% de la tarifa efectiva de renta corporativa que pagan las empresas en Colombia. Sin lugar a dudas quedan tareas. ¿Resolvimos todos los problemas en tarifa corporativa? Por supuesto que no. Seguramente quedarán y ojalá el país siga en esta tendencia de continuar disminuyendo la tarifa efectiva, pero hicimos un avance muy importante. Disminuimos en 20 puntos porcentuales la tarifa efectiva, y esto, si uno revisa por sectores, y hay algunos sectores donde incluso la tarifa puede ser mucho más, la disminución puede ser mucho más pronunciada. Esta es una tarifa de una empresa mediana como la ejemplo tipo de Doing Business del Banco Mundial, pero si uno toma empresas más grandes o más pequeñas, dependiendo de la intensidad de capital que tengan, por supuesto que la tarifa puede caer más. Por último, nosotros tenemos, como inicié diciéndolo, estamos convencidos que el pilar del crecimiento económico son las sólidas instituciones macroeconómicas que tiene el país, en particularmente la confianza que hay en sus instituciones fiscales y monetarias, y por eso estamos completamente convencidos que debemos continuar respetando esas instituciones, que debemos conservar la confianza que los empresarios y los inversionistas internacionales tienen en este tipo de instituciones y en particular en la regla fiscal. Por último, me decían en una presentación muy similar a esta, bueno, sí, usted está mostrando datos de un periodista salir de una presentación de esta, me preguntaba hace un par de semanas, usted está mostrando datos de 40 años, está mostrando datos hace 4 años, pero en realidad ya después de la ley de financiamiento ya nadie cree en Colombia. La verdad, ya ahora sí nadie cree en Colombia. Además, hay unos problemas de seguridad, en el Congreso está inmanejable, ya nadie cree en Colombia, ahora estamos en una nueva etapa. Yo me acuerdo que le dije al periodista en esa ocasión, bueno, y la verdad, de repente usted tiene razón, no estoy seguro, esperemos un par de días, datos, no sé, algo que a mí me permita, con base en evidencia y no simplemente ideas o suposiciones, argumentarlo. Y, efectivamente se dio la oportunidad, y es que hicimos una emisión de bonos el 23 de enero, hace 3 semanas, y hicimos la emisión de bonos, y los mercados ratifican la confianza que hemos tenido en los últimos años, y que incluso la confianza se está montando en una ola de reactivación económica. Hicimos una emisión de bonos de 2.500 millones de dólares, y los mercados nos hicieron la demanda de esos bonos más alta de la historia de Colombia, 12.600 millones de dólares en demanda de esos bonos, y básicamente nos reitera la confianza que tienen los inversionistas internacionales en el mercado colombiano, y sobre todo en las decisiones que tomamos en los últimos 6 meses en términos de política económica. Con esto termino. Básicamente reitero el mensaje de que estamos convencidos que la inversión
privada es el motor del crecimiento económico, es el motor del desarrollo en Colombia, y sin lugar a dudas espacios como estos que promueven la inversión y las alianzas público-privadas a través de un mecanismo que se ha mostrado efectivo, como es el caso de las obras por impuestos, pues no es más que bienvenido en el gobierno. Muchísimas gracias por la invitación.